Bueno, colegas contadores y contadoras que están con nosotros presentes en esta comisión quinta del 21º Congreso Colombiano de Contadores, donde hemos estado abordando los temas relativos al sector público. Entre el día de ayer y hoy hemos venido desarrollando algunos temas. En las primeras disertaciones tuvimos la oportunidad de ver cómo son los desarrollos del campo de la contabilidad pública en América Latina y en el mundo, de parte de uno de los asesores de un consultor de ISASB también muy conocido en Colombia, que trabajó en la contaduría, que es Durlandis Andrés Cubillos. Trabajamos también los temas del caso concreto de una aplicación práctica de implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público en Colombia, como fue el caso de Medellín por parte del secretario de Hacienda. Presentamos también una disertación que se nos hizo sobre el nuevo marco del control fiscal a partir del acto legislativo que modificó el modelo de control fiscal en Colombia. Acabamos de terminar una presentación de una experiencia también de un proyecto de cultura contable ciudadana de lucha contra la corrupción de la Universidad de Antioquia, un ejemplo de una aplicación de un proyecto de investigación de alfabetización en las comunidades para uso de la contabilidad de lucha contra la corrupción en cultura contable. Y en este momento nos encontramos en presencia de el doctor Pedro Luis Borges, contador general de la Nación, y del doctor Iván Castillo, también servidor público de la contaduría, con el propósito de escucharlos a ellos un poco en algunas ideas de la idea de una pregunta que pudiera ser algo así como hacia dónde va la Contaduría General de la Nación en los desarrollos normativos en los próximos años. Entonces, iniciaríamos con el doctor Iván Castillo, que nos exponga un poco esta línea temática. El doctor Pedro Luis también nos ha preparado unos materiales que harán parte de las memorias de este 22º primer Congreso Colombiano de Contadores Públicos, pero también le vamos a estar haciendo algunas preguntas puntuales de algunos temas que tienen que ver con estos nuevos marcos normativos que hoy acompañan el tema de lo público. Te cedo la palabra al doctor Iván Castillo para que inicie su presentación. Ok, con las buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecer la invitación a este 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Agradecerle al doctor Luis Fernando Martínez, director general, al doctor Jack Araujo, agradecerle en este caso al profesor Rodrigo, panelista, el que está dirigiendo esta presentación. Digamos que el tema que nos convocó, los retos de la contabilidad para el sector público, saludar al doctor Pedro Luis Borges, contador general de la Nación, con quien vamos a presentar algunas, diríamos, ideas generales de lo que se está haciendo. Pero quería, dado que el tema central se denominó retos de la contabilidad, hacer un contexto rápidamente de lo que ha venido ocurriendo hasta llegar, diríamos, a ubicarnos en cuáles son hoy en día esos grandes retos, esas grandes dificultades que también se están presentando. Entonces, avancemos en la presentación. Rápidamente pasemos esta diapositiva. Un poco quería señalar, iniciar como cuál es el panorama a nivel mundial de la contabilidad pública, cómo es la organización que tenemos en Colombia de la contabilidad pública, cómo se dio todo ese proceso de convergencia a estándares internacionales, cuáles son esas dificultades en la implementación y en la aplicación de esta regulación y cuáles son precisamente esos retos que hoy estamos teniendo y que vamos a afrontar, diríamos, hacia el futuro. Sigamos. Digamos que a nivel mundial, digamos, aquí estoy tomando como base un documento que fue publicado en su momento por IFAC en el año 2018, en donde rápidamente se decía que un estudio a nivel de todos los países en el mundo sobre cómo avanza la aplicación de las cuentas financieras del sector público, pues analizaban que de 150 países que seleccionaron, solo el 25%
tenían, diríamos, aplicando lo que es la contabilidad de base de Vengo, ¿no? Que muchos países están en ese proceso de transición, que muchos países siguen todavía en su sistema que diríamos de efectivo, sistema de caja, y que otros países ni siquiera se tienen datos de la contabilidad. Sigamos. De esos, de ese 25%, es decir, de esos 37 países que tienen un sistema de contabilidad a base de vengado, en donde obviamente está Colombia, 19 de esos países hacen uso pleno, diríamos, de las NIC-SP. Es decir, que unos han tomado la adopción directa, otros países lo han hecho a nivel indirecto y otros lo están teniendo como punto de referencia. Ahí si se observa en el mapa, Colombia está en el punto de que está tomando la NISP como un punto de referencia, como un punto, diríamos, de armonización con esos estándares, ¿no? Sigamos. Igual, aquí lo importante es qué es lo que se está esperando hacia el 2023. Hacia el 2023, dice, se espera que por lo menos el 65% de los países a nivel mundial, es decir, los 98 de esos 150 países, tengan un sistema de contabilidad de base de vengado. En eso tenemos que decir que Colombia es un país avanzado porque viene desde hace muchos años con ese, casi que desde que nace la Contaduría General, con ese sistema de base de vengado. Entonces se espera que en el 2023 por lo menos el 25% de los países continúen o que avancen hacia ese modelo de base de vengado o base de acumulación que también se denomina. Sigamos. Sabemos que los países de la Unión Europea, la Comisión Europea determinó que ellos no iban a aplicar, digamos, plenamente las ISA, que no serían implementadas en esos países, eso desde el 2013 lo señaló, y le encargó digamos, la Comisión de Estadística Europea, a la Eurostat, para que se encargue de expedir lo que se denominan allá las EPSAs, ¿no? Es decir, los estándares de contabilidad, en este caso para la Unión Europea. No obstante, esos estándares tienen mucha similitud con, obviamente, con la NIC-SP. Adelante. Hay muchos, digamos, y seguramente el Contador General de la Nación va a tener oportunidad de hablar, digamos, con mayor propiedad sobre estos digamos, círculos que se están haciendo a nivel mundial. Digamos, estos foros, estos países que se están uniendo, pues, para compartir experiencias, para mostrar lo que va avanzando y para ir tomando esas mejores prácticas e irse, digamos, apoyando entre todos. Aquí a nivel latinoamericano, este foro de contadores gubernamentales es un ejemplo digamos, que se muestra a nivel internacional. Lo mismo hay otros países a nivel de Europa que se reúnen en el grupo Pulsar, que también están avanzando en esa dinámica. Sigamos. ¿Sí? Continuemos. Ahí están los países que venimos señalando, los que conforman América Latina y los que conforman en estos países europeos, esos dos grupos que vienen trabajando arduamente, ¿no?, en este proceso de implementar estos estándares. Sigamos. Ahora, en Colombia rápidamente, ¿cómo está hoy la organización de la contabilidad? Tenemos que separar, mire, antes del 91 sabemos que era la Contraloría General de la República la que, digamos, tenía el proceso de expedir, llamemos norma y manejar todo el tema contable, pero eran unos esquemas contables más de tipo presupuestal, ¿sí? Obviamente habían, diríamos, sobre la base de lo que ellos denominaban el balance del tesoro, el balance de la hacienda, una contabilidad presupuestal con unos elementos, diríamos, de contabilidad financiera. Pero a partir del 91, la Constitución del 91, digamos, hace una separación importante entre lo que es la contabilidad presupuestal, que queda en cabeza de la Contraloría, y la contabilidad, llamémosla financiera, la contabilidad patrimonial, que pasa a ser, digamos, del resorte, la órbita del Contador General de la Nación, que es el cargo que se creó con esta nueva Constitución. A partir de allí, digamos que se hace esa división de lo que es la contabilidad patrimonial, la contabilidad financiera, digamos, con mucho más desarrollo a partir de allí de la contabilidad financiera, una contabilidad sobre base de devengo, un plan de cuentas que va a regir para todo el sector público, y eso desde el año, digamos que del año 96 arranca todo el proceso de la contabilidad en Colombia. Sigamos. Eso solamente para contextualizar. Ahora bien, ese proceso de convergencia que se da en el país, pues a partir de la ley 1314, aunque la Contaduría General de la Nación venía desde el año 2005, diríamos, incorporando en su régimen de contabilidad muchos de los criterios contables que traían hasta ese momento
los estándares internacionales. Digamos que con la ley 1314 se da un impulso mayor porque ya fue el país el que entra en esta órbita de la convergencia, tanto el sector público como el sector privado, porque ya era un propósito país de que teníamos que cumplir unos requisitos para ser parte de este organismo internacional de la OCDE, ¿no? Ese club de las buenas prácticas a nivel mundial. Entonces, eso era uno de los requisitos que se pedía, que el país tuviese, digamos, armonizado dentro de esos nuevos, dentro de esos estándares internacionales. Entonces, la contaduría pues ya venía en ese proceso, esto lo que hace es impulsar y finalmente el proceso de convergencia hace que podamos tener hoy un régimen de contabilidad pública, pero diferenciado de acuerdo con los tipos de entidades. En el sector público tenemos entidades digamos, el sector empresarial, llamémoslo así, empresas, y tenemos lo que se llaman entidades de gobierno. Entonces, el sector empresarial, también la contaduría, lo que hizo fue, digamos, clasificarlos en los que son esas empresas que cotizan en el mercado de valores, las empresas y las entidades financieras, y en el otro grupo, las empresas que no cotizan. Y un poco en esa armonía con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se tomó la decisión que estas empresas públicas que cotizan en el mercado de valores adopten también las NIF para estar un poco, diríamos, alineados con el sector privado, el grupo 1 del sector privado. Para las empresas que no cotizan, la contaduría diseñó, llamamos en términos generales, un modelo propio, un modelo simplificado. No son las NIF para pymes, pero digamos que hay elementos que están incorporados allí, una simplificación de las NIF. Y para las entidades de gobierno, digamos, ministerio, municipio, departamento, se tomó las NIC-SP como referencia y se publicaron, diríamos, estos marcos normativos. Eso, digamos, en un contexto. ¿Cuándo empezaron a aplicarse? Las empresas que cotizan en el 2005, las empresas que no cotizan, 2016, 2017, las entidades de gobierno en el año 2018, lo mismo que el marco que se expidió para las entidades que se encuentran en un proceso de liquidación, que en el sector público son bastante las entidades que están en ese proceso. Continuemos. Aquí estamos contextualizando. Ahora sí, hablemos, una vez expedidos los marcos normativos, viene el proceso de implementación, que obviamente no fue fácil para las entidades públicas, sobre todo para las de gobierno. Diríamos que las empresas que cotizan ya traían una experiencia importante, pero en el sector gubernamental propiamente dicho, pues claro que las dificultades fueron grandes. Aquí uno puede resumir que temas, por ejemplo, se dieron muchos cambios de gobierno y cada vez que hay un cambio de gobierno hay dificultades, diríamos, para los que llegan, la resistencia al cambio, la escasez de recursos financieros, las tecnologías, los software y todo eso, esa parte técnica muy atrasada, obviamente un talento humano no capacitado en esta nueva regulación, la administración con poco apoyo para las áreas contables, para las áreas financieras, y muchas entidades también se quejaron de que el proceso fue muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido y que debió ser digamos, más despacio. A nivel de principios, obviamente, dificultad para que las entidades empiecen a aplicar principios, por ejemplo, materialidad, el juicio profesional, tener en cuenta que en el sector público aplicar una base económica, una base legal, cuando el sector público está arreglado, pues digamos que no es fácil, o el principio de asociación de ingresos, gastos y costos, cuando en muchas transacciones eso no se da en el sector público, son cosas que, diríamos, en la implementación fueron difíciles de implementar. Sigamos. Ahora, sigamos para el tema de la aplicación. Ahora sí. Si en la implementación hubo dificultades, claro que en la aplicación que están en este momento, recuerden que el sector público desde el año 2018 está plenamente, diríamos, que armonizado, porque en el 2015 fueron unas, en el 2016 otra, en el 2018 todo el sector público. Entonces, a partir de 2018, 2019, 2020, ya son 3 años que estamos en plenitud de aplicación y las entidades han manifestado esas grandes dificultades para aplicar sobre todo determinadas normas. Por ejemplo, uno puede decir la norma de acuerdos de concesión, la norma de préstamos por cobrar, aplicar el tema del costo amortizado para las entidades no ha sido fácil. El tema del deterioro de la cartera
de propiedades, planta y equipo, de bienes de uso público. Son temas novedosos y que obviamente implementarlo y empezarlo a aplicar ha traído dificultades para las entidades. El tema de tener que reconocer el ingreso sobre base de un grado de avance, una metodología en donde la factura no es hoy en día, digamos, la que va a determinar si reconozco o no reconozco ingreso, pues eso para el sector público, que es bastante, digamos, desde el punto de vista de la reglamentación, no ha sido fácil, ¿no? Tener que hacer depreciaciones por componente. Estábamos acostumbrados a registrar un edificio y hacerle la depreciación, pero ahora la norma me dice, no señor, vaya y mire y si hay componentes que son materiales y que pueden tener una diferencia de vidas útiles, usted tiene que depreciar cada uno de esos componentes por aparte. El tema de inversiones incontroladas, inversiones en asociadas, que las políticas contables uniformes, que la clasificación de esas inversiones de administración de liquidez, que si es por el costo, que si es por el costo amortizado, que si es a valor de mercado con cambio en resultado. Ese tipo de situaciones que exigen los estándares internacionales y que han sido acogidos en este caso por la contaduría, pues no han sido muy fácil o las entidades han manifestado dificultades. El tema de los beneficios a empleados. Aquí veníamos las entidades acostumbradas a reconocer, pues obviamente la nómina mensual y demás, pero aquellos beneficios que iban más allá de la vigencia fiscal, pues diríamos que no se veían reconocidos. Por eso cuando se hizo, ¿cuál fue el impacto de esta nueva aplicación? Este fue uno de los rubros que más creció. ¿Por qué? Porque las entidades debieron incorporar esos beneficios de 5 años a 10 años y esos beneficios post-empleo debieron incorporarlo, ¿no? Sigamos. Ya como para, continuemos, ¿cuáles son entonces esos retos de la contabilidad pública? Yo creo que el principal, y lo he escuchado en muchas de las conferencias que han señalado también para la parte privada, la contabilidad pública tiene que trascender lo financiero. Es decir, hoy hemos alineado nuestros marcos para una contabilidad financiera, pero digamos que allí no nos podemos quedar como contabilidad pública y tenemos que avanzar hacia esos, digamos, esos nuevos reportes, esos reportes e informes integrados. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar, por ejemplo, del el profesor Machado, que estuvo, digamos, en la contaduría, aunque fue un tiempo corto, pero en ese tiempo corto que estuvo, fue uno de los que dejó en el régimen de contabilidad pública esos informes económicos, esos informes de valor agregado, que digamos que posteriormente digamos, no han seguido trabajándose, pero que está hoy concebido que en eso es que debe avanzar la contaduría. Dar respuesta a una demanda creciente de capacitación. Las entidades requieren hoy mucha capacitación y la contaduría está, digamos, trabajando arduamente en eso. Tienen que posicionar la contabilidad como un instrumento de gerencia pública, como un instrumento para tomar decisiones y no como un instrumento solamente de cumplir con la norma que hacen muchos gerentes públicos. Y allí también alineo esto con el proyecto que presentaron los estudiantes de la cultura contable importante, porque eso es lo que se busca, tomar decisiones. En este caso desde la ciudadanía, pero aquí lo estamos viendo también desde el gerente público, que sepa que la contabilidad es un instrumento valioso, que le va a servir para mejorar su gestión. Llegar al ciudadano a través de la rendición de cuentas, pero para llegar al ciudadano, y ahí enlazo nuevamente con este grupo interesante de investigación de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Porque es que al ciudadano le interesa es saber qué está pasando con los recursos o que él pagó a través de impuestos o que fue transferido al municipio, saber qué se ha hecho con esos recursos. Y seguramente los informes contables que desde el punto de vista financiero no le van a servir para él darse cuenta de eso, porque se necesita un conocimiento específico de contabilidad. Entonces, los informes hay que prepararlos a la medida del ciudadano, informe a su medida, porque a él que le interesa saber si eso es una inversión incontrolada o inasociada o es de liquidez y demás, le interesa saber, como bien lo decían los compañeros, es en qué se han invertido los recursos. Otro reto, hay que conservar la contaduría, al regulador como una institución técnica, que ojalá ya no se meta el tema político, porque eso a veces hace estancar. Menos mal que esta contaduría sigue siendo, conservando eso, pero es un desafío que tenemos allá, ¿no? Que el contador público sea idóneo, que se prepare en los temas del sector público. Que el contador público tiene que saber que además diríamos, de ser el profesional, cuando vaya a desempeñarse en el sector público hay unas
situaciones muy específicas y que tiene que conocerla y que tiene que saberla y que tiene que formarse. Las responsabilidades del contador público, hay responsabilidad en las universidades que ofrezcan capacitaciones en estos temas, hay responsabilidad seguramente del regulador digamos, de hacer mucho más expansiva su capacitación. Bueno, ahí quedan como interrogantes. Hay que avanzar tecnológicamente hacia sistemas integrados, sistemas interoperables. Eso es un reto. Hoy el gobierno está muy empeñado en integrar la contabilidad. Y el COMPES 4008, que el contador seguramente nos va a hablar de eso muy específicamente, apunta hacia eso, ¿no? Hay que hablar de la consolidación a nivel local. Es decir, no es solamente la información de la alcaldía o de la gobernación, hay que hablar de la información de todo lo que conforman el municipio, sus entidades descentralizadas, porque la gestión pública se hace a todos los niveles. Las empresas están haciendo gestión y hay que incorporarla. Por lo tanto, un reto de la contabilidad pública es que estas entidades territoriales elaboren informes consolidados. No solamente que nos digan qué está pasando a nivel de la gobernación central, nivel central o alcaldía a nivel central, sino qué está pasando con el municipio. Hay unos ejercicios interesantes del Distrito Capital, de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia, adelantando esos procesos. Otro reto, la contabilidad está sirviendo como insumo importante para los propósitos macroeconómicos. El DANE, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda, para las estadísticas fiscales, para las cuentas nacionales, pero por lo tanto se requiere que esa información sea información de calidad. Y ahí todavía hay un interrogante que tenemos que, digamos, solventar, y es lograr que la información sea de calidad, que las normas se apliquen como lo señala el marco normativo. Continuando con los desafíos, pues podríamos decir, sigamos allí en la presentación, ya para culminar, que el COMPES 4008 va a ser muy importante. Aquí he tomado una referencia que hace el Fondo Monetario Internacional, diciéndole, hombre, contaduría y gobierno nacional, ustedes tienen que mejorar esos estados financieros, que se vean que están integrados, que no se tome al Ministerio X o al Ministerio Y como entidades independientes, sino que se vea a la administración central como un solo ente, porque eso da mejor información. Sigamos. Y el COMPES 4008, en la siguiente diapositiva que está aquí, que eso el contador lo va a explicar con mayor detalle, pues sencillamente es una hoja de ruta que le están trazando al gobierno y a todas las entidades que participan en lo que es la gestión financiera pública: contabilidad, tesorería, presupuesto, planeación y todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos, que sea integrado y que no se vean esto como islas, como ha venido ocurriendo, ¿sí? Finalmente, yo quisiera irme a la última diapositiva, porque ya el tiempo nos apremia, en donde lo que quiero señalar es cuál es la perspectiva. Sigamos, avancemos un poco, sigamos. Quería mostrar esta presentación porque en uno de los focales que participó el contador general, cuando le preguntaron, contador, cuáles son los logros que desde la contaduría y como benchmarking, diríamos, para los demás países, ¿qué se ha logrado? Mire, entonces aquí resumí 3 que me parecieron importantes para esta ocasión, pero son muchos más. Lo que hemos logrado es tener una mayor y una mejor interacción de las diferentes áreas de las entidades hacia el proceso contable. Al interior de las entidades ha habido un proceso de integración. Hay una mayor y una mejor comprensión del papel de la contabilidad pública en la gestión pública. No obstante que estamos reclamando más, pero hoy podemos decir con toda seguridad que hay una mayor y una mejor comprensión de la importancia de la contabilidad dentro de la gestión pública. Y obviamente una profesión contable mucho más robustecida, que está reflexionando sobre el nuevo rol del contador público, su preparación, su aporte al desarrollo económico del país. Sigamos con la última y con esto finalizo para ahora sí darle paso. Esta es la perspectiva de la contabilidad pública que lo he, digamos, graficado en esta diapositiva. Hoy hablamos de la contabilidad desde una dimensión micro, pero también tenemos que verla de una dimensión macroeconómica y de una dimensión integral que veníamos hablando.
Hoy podríamos decir que el desarrollo de la contabilidad pública está muy enfocado a lo financiero, a informes, a los recursos, la evolución patrimonial, a la organización institucional, al control de los recursos, pero desde el punto de vista macro, esa contabilidad micro es el insumo para el DANE, para las cuentas nacionales, para el Ministerio de Hacienda, sus estadísticas fiscales, para el Banco de la República, las cuentas financieras. ¿Sí? Entonces, esa dimensión macro tenemos que darle información de calidad. Y la dimensión integral, o sea, nosotros no, esa es la perspectiva, ¿no? Ya tenemos una contabilidad financiera bien normatizada, bien regulada, ahora avancemos hacia reportes integrados. En estas conferencias de esta mañana escuchaba al profesor Correa, a la doctora Inés, cómo hablaban de estos reportes, de lo que es la responsabilidad social. La contaduría ya está trabajando, ya está haciendo investigación y con toda seguridad se va a apoyar en las universidades para adelantar esto. Lo que es el tema medioambiental, lo que es el tema de la información social y los reportes integrados, para que todo esto se pueda ver con mucha más facilidad si se están cumpliendo con esos objetivos de desarrollo sostenible. Eso es, diríamos en términos, ya lo que quería presentar. Esta es la perspectiva como el preámbulo a las preguntas que se pueden derivar y a la intervención del contador que con mayor, digamos, propiedad nos puede hacer profesor Rodrigo. Bueno, muchas gracias, doctor Iván, por esa presentación de lo que serían esos retos, digamos, como se ven por parte de la contaduría. Yo quisiera hacer una pequeña antesala para hacerle una pregunta muy concreta al doctor Pedro Luis y darle entrada a su intervención. Miren, en este tipo de eventos como el Congreso Colombiano de Contadores Públicos, nosotros tenemos aquí personas de altísimo nivel de calidad en su formación. En algún momento hicimos énfasis en invitar a nuestros doctores en contabilidad y doctoras en contabilidad. Hicimos mucho esfuerzo por traerlos a nuestro evento como para que la academia nos hiciera reflexiones en varios temas. Hay algunos doctores en contabilidad de nuestro país, todos formados en el exterior, en Colombia no hay doctorados, que lo particular es que han estado haciendo desarrollos en temas de la contabilidad social y la contabilidad ambiental. Entonces, yo le haría una pregunta al doctor Pedro Luis, a ver, como para ponernos en consonancia con este interés de nuestros doctores en contabilidad. En temas de estándares internacionales de contabilidad del sector público de las IPSAS, yo tuve conocimiento de que dentro del plan de trabajo del IPSAS-B había la propuesta de desarrollar un estándar de recursos naturales y también se habló de un estándar de beneficios sociales. Doctor Pedro Luis, ¿eso es muy complicado? ¿Eso es viable? ¿Eso es posible? ¿O de pronto en el plan de trabajo todavía no se llegaría allá? No sé qué nos pudiera como ilustrar usted en estos temas. Doctor Pedro Luis. Doctor Rodrigo, gracias. Sea lo primero darles un saludo muy especial a todos los asistentes a este importante congreso, al 21, 21º, desde la Contaduría General de la Nación. Colombia necesita mucho de los contadores públicos. ¿Qué sería del crecimiento económico de los países, las organizaciones, sin los contadores públicos? Y precisamente, como un homenaje a los contadores, antes de responderle su pregunta, desde hace 15 años nosotros en la contaduría, cada año, cada 1 de marzo, le hacemos un homenaje a todos los colegas de este país. Por eso el lunes pasado le entregamos a la Comunidad Contable de Colombia, inserto en el diario Portafolio, una separata de 24 páginas, en la cual yo aspiro a que a través de este congreso se la hagan llegar a todos los que han asistido a este evento, también a los relevos generacionales que han asistido a este evento desde la academia,
porque contiene temas muy importantes en torno al ejercicio de la profesión. Esta es la separata a la cual les hago referencia, que sacamos el día 1 de marzo, como un homenaje a todos los contables de este país. Entonces, sea lo primero, pues, felicitarlos a todos y decirles, exhortarlos a que con nuestro trabajo en la cotidianidad, con ese profesionalismo, esa ética que nos caracteriza, esa función social y esa responsabilidad ante el mundo y la sociedad, pues invitarlo a que sigamos construyendo país. Efectivamente, la pregunta que usted muy atinadamente hace, la primera pregunta que se haría y que se le ha hecho al Consejo de Normas del IPSAS-B es si ellos van a expedir una norma o tienen previsto una norma que tenga que ver con la contabilidad medioambiental. Teniendo como principios todo esto que ustedes conocen, el cambio climático, los objetivos 2030 que se están dando y que se dieron y que estamos vigentes. Entonces la pregunta que uno se haría, doctor Rodrigo, es ¿por qué es fundamental adoptar estándares de contabilidad de alta calidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030? Los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si alguno de ustedes ha sido acucioso y ha mirado el plan de este cuatrenio, en el plan de este cuatrenio, independientemente de lo que estemos afrontando todos los colombianos, allá desde La Guajira, Leticia o el Chocó a los Llanos, los efectos pandémicos, en los proyectos del gobierno, de los presupuestos, hay algo así como 55 billones de pesos incorporados para el cuatrenio para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a través de cada uno de los capítulos del marco del plan de gobierno, están incorporados líneas de acción que tienen que ver con los ODS y por supuesto que tendrán impacto en las finanzas del Estado. Y cuando digo finanzas del Estado me refiero a la arquitectura presupuestal, a la arquitectura contable y a la arquitectura macroeconómica y microeconómica del Estado. Entonces, si uno mira algunas NIC SP que están vigentes hoy, pues ya internamente llevan algunos temas que son consustanciales al medio ambiente. Por ejemplo, cuando uno habla de desmantelamientos, cuando uno habla de otros temas de recursos naturales, en el esquema por ejemplo, de la industria extractiva del sector primario de la economía, pues eso tiene unos efectos que se deben visualizar y buscar al interior de la misma norma que ya contempla algunas actividades. Pero una norma como tal que apunte al tema medioambiental, orientada y dirigida, eso es uno de los temas que nosotros le hemos dicho en los 6 foros que hemos tenido de los contadores gubernamentales de América Latina, porque siempre hay presencia de un agente o de un miembro del Consejo de Normas del IPSAS-B en ese escenario del foro que se hace cada año en el país que tiene la titularidad o la Secretaría Ejecutiva. En el último documento que nosotros le presentamos al Consejo de Normas, referente a las normas 70, 71 y 72, que Colombia abanderó ese tema ahí con un grupo de contadores de la contaduría para presentarle al IPSAS-B a través de Focal, yo agregué este tema de la contabilidad medioambiental, porque ese es un tema muy importante que ustedes lo manejan allá, Eutimio y otros librepensadores de la academia, Jack. Es el tema que ustedes manejan desde la academia, el tema de lo tridimensional de la contabilidad, los aspectos de la tridimensionalidad. Entonces nosotros para este año, en el marco de una ayuda que presentó Iván Castillo ahí, ya hay un tema de política pública que se está manejando a través del Ministerio de Ambiente, del Departamento Nacional de Planeación y la Contaduría,
y este año, yo creo que a partir del segundo trimestre del año, o sea, a partir del mes de abril, yo he invitado a algunos investigadores para que trabajen con nosotros algunos temas en torno al medio ambiente. Porque si ustedes hacen un paneo a nivel internacional de la regulación contable y de los países que tengan incorporadas en sus cuentas públicas, pues ese sería una nota crédito o débito, dependiendo de que uno tome cuenta real o cuenta nominal o una cuenta de referéndum que le estamos debiendo los países a los socios del país en los temas de la arquitectura y la contabilidad pública. Y por eso, cuando se migró de las prácticas de contabilidad, que estábamos bajo el imperio del régimen de contabilidad pública que era transversal y se aplicaba a empresas y a entidades de gobierno independientemente de ese marco normativo, una de las reflexiones que me habían hecho a mí en la academia cuando yo estaba de maestro era que por qué la Contaduría General de la Nación hablaba de estado de resultados económicos, sociales y ambientales, y el ambientales lo colocaban entre comillas, porque ese fue el nombre que se le daba en el anterior esquema al estado de resultados que se llama hoy en día. Y si ustedes ven en esos temas ambientales, pues era muy poco lo que se incluía en las cuentas públicas. Entonces, ese es un tema que sí es de vital importancia. Se debe retomar hoy en día en la contabilidad pública porque eso tiene unos impactos grandísimos en los temas en los cuales los colombianos debemos de conocer sobre ese particular, doctor. Doctor Pedro Juan, lo saco para otro tema así muy abruptamente. En los desarrollos de esta comisión, uno de los intervinientes como a título de conferencia, que fue el doctor Oscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín, presentaba el caso de Medellín pues como un caso exitoso e inclusive se mostraban datos en los que el balance, digámoslo así, consolidado del conglomerado presentaba dictámenes limpios, pero él decía y mostraba allí cómo en algunos casos el balance consolidado de todo el sector público o inclusive el consolidado territorial mostraban dictámenes con salvedades o negativos. ¿A qué se debe esa situación? ¿Qué pudiéramos explicarle pues al ciudadano y a los contadores también que nos metemos como en ese tema en especificidad? Nos pudiera ilustrar a qué se debe esa situación en el balance consolidado del sector público y territorial. ¿Cuál es la explicación allí o cuáles son las desavenencias, si es que las llegaría a ver con la forma como los organismos de control fiscal elaboran esos dictámenes? Le dejo ahí la libertad de que nos... Sí, claro. Esa pregunta es bien importante. Yo lo voy a contestar en lo que a mí compete muy rápidamente para darle un espacio a Iván por los efectos de consolidación. Nosotros tenemos suscritos varios convenios con el municipio de Medellín y uno de ellos es, les hemos dado como apoyo a ellos porque ellos se comportan para efectos de calificación de riesgo. Ellos se comportan como un holding de empresas al interior de la estructura del municipio. Entonces, a través de lo que ustedes conocen con el nombre del chip, ellos tienen el chip nuestro, pero para aplicarlo localmente. Entonces, ellos consolidan a partir del chip nuestro, ¿sí? Que lo tienen allá como una plataforma en un comodato para usarlo y ellos hacen la consolidación. Y nosotros les prestamos los apoyos en lo que sea necesario para la consolidación. Es que efectivamente, pues ellos consolidan los municipios, las entidades de ellos y el municipio, las empresas, hacen un solo consolidado. Es que a diferencia de la contaduría, nosotros consolidamos el nivel nacional, el nivel territorial y las empresas en liquidación, o sea, todo el país. Y en ese tema, Iván Castillo decía que los referentes en temas de la aplicabilidad de la norma contable, pues hay unos colegas de profesión que son extremadamente juiciosos, pero hay otros, y yo me atrevo a decirlo, no lo voy a decir con ironía, hay muchos colegas de profesión que llegan a trabajar en el sector público
y las curvas de aprendizaje en términos de lo que es la contabilidad pública, pues tiene algunas aristas y algunos bemoles tan particulares que cometen muchas inexactitudes o inapropiadas aplicaciones del régimen de contabilidad. Y por supuesto que como nosotros en la contaduría no tenemos facultad de vigilancia ni de control, sino escasamente tenemos facultad constitucional y legal de supervisión en la observancia del régimen de contabilidad pública, pues ya las instancias gubernamentales otras y otras entidades son las que valoran a través de los dictámenes. Entonces, cuando nosotros hacemos los consolidados, pues lógicamente que hay una situación de coyuntura que es bueno que ustedes lo sepan, todos los contadores. Es que cuando consolidamos nosotros, e Iván ahorita les amplía, es que nosotros manejamos unos temas que se manejan como cuentas de eliminación y cuentas recíprocas. Entonces hay muchas entidades, por ejemplo, que no se cruzan la información en oportunidad y les quedan saldos por conciliar en la reciprocidad. Entonces, primera conclusión, la Contraloría viene glosando esos temas que nosotros, por más que hagamos esfuerzos de 90 billones de pesos en términos de conciliar, las hemos rebajado esas operaciones a conciliación a 25, 30 billones de pesos, haciendo ingentes esfuerzos. Entonces, esa es la primera glosa fiscal que formula la Contraloría. La segunda es que en los consolidados que hacemos del nivel nacional y del sector público, se presentan diferencias conceptuales con la misma Contraloría. Porque el hecho, por ejemplo, que una entidad pública no tenga registrado un bien para ellos en su contabilidad y lo tenga otra, en el consolidado sí está registrado el bien de la nación. Entonces, en el consolidado, cuando se presentan esas situaciones, la Contraloría formula la glosa, ¿sí?, que el consolidado está afectado porque una entidad primaria, preparadora de estados contables, no tiene registrado un bien y lo tiene lo otra. Pero si ustedes se dan cuenta, en el consolidado, lo que interesa es que el saldo esté de la misma cuenta. Entonces hay unas diferencias de interpretación y se las hemos hecho llegar a la Contraloría. Otro tema que se venía presentando era el tema de los pasivos, por efectos de los pasivos pensionales que se tienen las entidades que no están bajo el imperio de la ley 100, sino son las entidades como Cremil, Casur y otras entidades que para ellos se debía de haber incorporado siempre desde hace muchísimos años todo el pasivo. Pero mientras nosotros no hicimos la arquitectura de la norma nueva, pues no incorporamos eso y los hemos ido incorporando gradualmente. Y así hay otros temas que nos trasladan, que nosotros hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hace unos años, ellos tomaban tabla rasa y sumaban sobreestimaciones con sus valuaciones de activos, sumaban sobreestimaciones con sus valuaciones de pasivos, sumaban sobreestimaciones con sus valuaciones de patrimonio y lo mismo las cuentas de resultado. Y nosotros les decíamos, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden sumar 3 pesos de sobreestimaciones con 2 pesos de sus valuaciones para que le dé 5 en el total de los activos, porque a una cuenta subvaluada le corresponde una cuenta sobreestimada. Esa fue una batalla de muchos años con la Contraloría. Y solamente hasta hace 3 años ya dejaron de esa práctica, porque esa práctica no es universal ni es de aceptación técnica a nivel internacional cuando uno consolida estados contables. Entonces, observen ustedes que entre manejar consolidación de un ente regional o de un ente territorial con un ente macro que recoge casi 5.000 entidades del Estado y que algunas entidades, por ejemplo, consolidan territorialmente, por ejemplo, el municipio de Medellín o el departamento de Antioquia, para no salir de otro departamento, a nosotros hasta este año nos van a comenzar a reportar las contralorías, pero ellos agregan la información de muchos entes contables como un todo en el departamento y nos reportan a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que los esquemas de consolidación en el nivel nacional están sobre una parametrización que es reconocida internacionalmente y por eso Medellín apropia el chip nuestro para hacer la consolidación como un holding que les ha traído muchos beneficios, por ejemplo,
en la calificación de riesgo territorial y en la calificadora de riesgo, en la calificación que le da las agencias internacionales de calificación de riesgos al municipio de Medellín. Yo paro aquí para no extenderme más e Iván complemente lo que haya necesidad. Ok, doctor Iván, sí, vale. Doctor Rodrigo, bueno, digamos que ya el contador hizo una explicación, digamos, bastante general de por qué, digamos, los dictámenes o los informes que presentan estos organismos de control como la Contraloría, digamos, no son lo que uno espera, ¿no? Que sean informes limpios y demás, sino que muchas veces negativos o con abstención o con salvedades. El caso de Medellín, el caso de Antioquia, uno sabe que son primero ciudades y departamentos que son muy acuciosos y, digamos, en el tema contable y que están, como dice, metidos, pero eso no es como bien lo decía el contador, eso no es la generalidad, digamos, del país. Entonces, cuando nosotros consolidamos como contaduría, recibimos tanto la información de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia, pero también recibimos información de otros departamentos, de otras ciudades que muchas veces no tienen la misma rigurosidad, llamémoslo, en el manejo de la contabilidad, sino que a veces es demasiado, como se dice deportivamente, que a veces uno entiende y ve que lo están haciendo. Entonces, cuando uno reúne todo eso, claro, la Contraloría y las Contralorías territoriales en primer lugar, y la Contraloría General, pues observan de que hay deficiencias, de que hay falencias, y a pesar de que pueden haber unas excepciones, 2, 3, que son muy juiciosos, pero el gran volumen son de entidades que de pronto no están cumpliendo y ellos lo observan, que no tienen los inventarios, que no están alineando las operaciones recíprocas, que no están reconociendo todos los pasivos, que todos los gastos, bueno, digamos que una cantidad de situaciones que se advierten allí. Precisamente en la separata del contador, que hacía alusión ahora, hay uno de los artículos que señala por qué no se fenecen las cuentas públicas. Me parece que ahí también se dan unos elementos. Pero yo quería, profesor Rodrigo, rápidamente referirme a esa primera pregunta que usted le hizo al contador sobre el plan de trabajo del ICSASB. El ICSASB, cuando presentó su plan de trabajo 2019-2023, allá señaló cuáles eran los temas de interés que iba a trabajar o que está trabajando durante estos años. Uno de ellos precisamente es el de beneficios sociales. Beneficios sociales que tiene que ver con el tema de pensiones, con el tema, por ejemplo, de seguro al desempleo. Y ya expidió la norma, ya la norma se expidió y ya la norma está vigente, llamémoslo así. La contaduría en este momento está estudiando, porque la contaduría sí tiene dentro de su régimen de contabilidad ese tipo de transacciones, pero la contaduría está viendo qué debe ajustar, si es que debe ajustar de esa norma de beneficios sociales. Igual dentro de ese plan de trabajo, uno de los temas está los recursos naturales. O sea, está el de ingreso, el tal de gasto por transferencia, pero uno de ellos es el de recursos naturales, tanto como decía, las industrias extractivas como de los recursos renovables. Recuerden, la contaduría, dentro de sus primeros informes, dentro del primer estado financiero, dentro de su primer régimen de contabilidad, incorporaba el tema ambiental. Pero ¿qué ocurrió? Digamos, cuando decía el tema ambiental era, miremos qué está pasando con el agua, con la flora, con la fauna, ¿cierto? Pero ¿qué ocurrió? Como no teníamos esas métricas para, digamos, que efectivamente uno pueda decir son valores bien calculados, bien medidos, tuvimos que en los siguientes regímenes sacar digamos, esa norma de los recursos naturales renovables y solamente quedó lo que son recursos naturales no renovables. Pero digamos que allí eso es un punto, como bien lo dice el profesor Rodrigo, un punto al cual tenemos que avanzar. Miren, para darle cabida pues también a nuestros invitados que hacen parte de la comisión, tengo por aquí una pregunta, pero advierto que mi retentiva no me da para una norma que citan allí. La voy a leer porque de pronto ustedes tengan conocimiento de la norma que se habla en la pregunta. Dice Ángel Rodríguez, excelente presentación. La pregunta es, desde la Contaduría General de la Nación, ¿cómo podría fortalecer la actividad del administrador como usuario de información que aplique 22 del 95? ¿Estamos corchados los tres o estoy corchado yo? ¿Alguien?
Él cita artículo 23 de la ley 222 del 95. Si No sé. si nos pusiera en contexto, digamos, el artículo 23, porque sí, a veces uno no, Yo pero tampoco estoy retentiva, pues estaba tratando de buscar por aquí en Google, por ahí a ver de qué, a ver cuál es el referente que tiene nuestro interviniente allí, porque estoy medio perdido. Pero mientras que encontramos a ver el artículo 23 de la ley 222 del 95, eh, eh, yo estaba también muy inquieto, doctor Pedro Luis. Yo no sé si la imprecisión en este caso no puede ser mía, pero es que en la intervención suya en Focal 2019 le escuché una intervención en relación con los temas del control fiscal y la contabilidad pública. No sé si en temas de relación de normas internacionales de auditoría y de normas internacionales de contabilidad del sector público. No sé, doctor Pedro Luis, si nos ilustra o seré yo el que estoy en falta de conocimientos, pero sí me llamó la atención esa apreciación tuya en Focal 2019. ¿Sí? A ver, mire, mi estimado y dilecto contador público, para quienes somos colegas de profesión, por allá hace unos cuantos años, si ustedes me preguntan cuándo, yo digo que soy contador del siglo XX, de la década del 80. Entonces, cuando uno hace pretéritos años de formación académica en temas de auditoría, pues lógicamente que mi maestro de auditoría fue Pedro H. Reyes, que fue un ilustre profesor de la Universidad Nacional, que después tuvimos oportunidad de compartir cátedra en la Universidad Nacional. Pero los aconteceres de la auditoría, en lo que fueron los años, en los albores de esos temas en Colombia, y frente a los temas de auditoría en el sector gubernamental, pues lógicamente durante esa década del 80 al 90, y hoy estamos en la segunda década del siglo XXI, pues toda esa arquitectura en materia de normas internacionales de auditoría ha tenido muchos ajustes. Y un primer ajuste que se le hicieron a las NIAs, que muchos contadores públicos y revisores fiscales en Colombia desconocen, y la misma Contraloría General de la República, sus auditores, para sorpresa de ustedes, ríanse, algunos de ellos ni siquiera sabía que existían un documento titulado el Clarity Center, un documento que se llama el del Centro de la Claridad del IFAC, donde él hizo los ajustes a las normas internacionales de auditoría y que tenían que aplicarse esos ajustes a esas normas a partir de la entrada en vigencia del año 2009 de todos los esquemas de auditoría. Pero como las normas internacionales de auditoría son los referentes para las normas internacionales las normas de auditoría gubernamental, y ustedes saben que las auditorías superiores del mundo todas están afiliadas a un organismo que se llama la INTOSAI, y allá hay las 163 contralorías del mundo, y allá tienen un poco de comités. Entonces la serie de las NIAs, cuando se reúnen en el comité, allá las aprueban para que las utilicen las entidades de control fiscal superior, o sea, las contralorías del mundo, porque son miembros del INTOSAI. Entonces, por ejemplo, hay la serie de las 700. Y allá el INTOSAI le antepone un 1 y queda la 1700. La Contraloría General de la República se predica en el párrafo del alcance que el trabajo se hizo con las normas de auditoría gubernamentales que están en concordancia con las normas internacionales de auditoría. Uno va a ver en la práctica, en la operación, y hay una diferencia del cielo a la tierra. Porque, por ejemplo, en norma internacional de auditoría hoy en día dice que los borradores de informe de auditoría deben ser discutidos con el auditado o con el ente auditor. Y las contralorías asumieron esa norma.
Pero aquí en Colombia no sucede eso. Aquí los informes de auditoría no son discutidos con el ente de auditado. Simplemente mandan unos informes, unas observaciones, se contestan y uno no sabe al final si se le aceptaron o no las respuestas. Y la sorpresa es que en la gran mayoría de los casos no son de recibo de las entidades de control o de la Contraloría las respuestas que se dan. Y se mantienen los hallazgos. ¿Listo? Segundo, desde hace mucho tiempo, nosotros veníamos diciendo a la Contraloría que por qué no utilizaban los párrafos de énfasis en los dictámenes de auditoría. Ellos nunca hacían eso y la norma internacional de auditoría dice que hay ciertos casos en que usted tiene que emplear párrafos de énfasis, amén de la calidad del dictamen que usted dé. Solamente hasta el año pasado han comenzado a hacer acercamientos a los párrafos de énfasis en los dictámenes de auditoría. Entonces, ¿qué quiero decir yo con este contexto que les estoy dando? Que una cosa es, como yo digo, lo que está escrito, y otra cosa es la aplicabilidad y observancia de la norma frente, bien sea, yo no sé, si es por desactualización de los profesionales, si es porque no tienen la cultura de estar a tono para aumentar sus competencias y colocarse con la actualidad que sufre y la evolución de las normas. Porque uno no puede quedarse en el pasado se queda para muchas cosas, pero en el presente uno tiene que ver cómo han dinamizado todos estos esquemas de una nueva arquitectura contable, de una nueva arquitectura en materia de aseguramiento de la calidad de información para las entidades públicas y para las entidades de derecho privado. Entonces, eso es lo que yo les puedo manifestar desde mi sentir como contador, porque yo lo vivo todos los años, y lo vivo todos los años en los debates de control político que se presentan en el Congreso de la República cuando me arriman allá o me invitan a los debates de control político cuando presento las cuentas consolidadas de la Nación, los 3 meses de agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre que voy al Congreso de la República a rendir cuentas de control político en virtud de lo que dice la Carta y el Congreso, que nosotros debemos de entregar los informes nuestros auditados a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada año. Ese es el contexto que yo les puedo dar, pero yo hacerle un juicio de valor al organismo de control fiscal, que por qué no aplica, que por qué eso desborda las competencias mías, pero yo sí he sido un crítico en la academia y en los diferentes debates sobre esos temas que se me han dado al interior de la misma contaduría, porque ese es un tema que desde la profesión la debemos de defender nosotros independientemente de los criterios que se tengan, por falta de actualización, por falta de conocimiento, qué sé yo, doctor. Muy amable. Iván, complemente si quiere algo. No, contador, yo creo que ahí está muy bien señalado esa competencia que no la tiene, digamos, la contaduría en materia de normas de auditoría para el sector público, pero sí se han dado bastante debates con las contralorías, con el contralor en su momento, sobre lo que debe ser el ejercicio pues, de esa función de control fiscal. Cuando uno observa del trabajo que se adelantan, que muchas veces no se están cumpliendo con algunas de esas normas. Cuando es evidente, pues uno trata también de llamar la atención en ese sentido, ¿no? Doctor Iván, conocedor del hecho de que usted ha estado pues desde la contaduría ligado a todos los temas de las propuestas de la consolidación, de los desarrollos de la norma de consolidación, ahora que se expidió el régimen de contabilidad presupuestal pública, entonces de pronto tenemos que esperar también que las entidades van a tener que elaborar balances consolidados de presupuesto público. Según eso vamos hacia allá también, ¿no? En esa lógica. Pues a ver, profesor Rodrigo, lo que uno observa, y recuerda que en el primer planteamiento decía, el artículo 354 de la Constitución hizo la división de la contabilidad presupuestal, que la dejó, sigue siendo cabeza de la Contraloría, y obviamente la contabilidad financiera en cabeza del contador. Entonces, con esa autonomía que tiene la Contraloría, pues ha venido expidiendo normas presupuestales, y lo último que expidió fue precisamente lo que ellos denominan el régimen de contabilidad presupuestal, en donde establecen allí una serie de clasificadores y
para todo el sector público. Y en ese régimen presupuestal también tienen en mente hacer lo que se denomina la consolidación del presupuesto público. Es lo mismo que estamos haciendo, digamos, desde la contabilidad financiera, lo que hace la contaduría. Entonces ellos también en el régimen tienen incorporado la normativa. Yo me imagino que más adelante ya le irán diciendo a las entidades cómo es que tendrán que reportar operaciones recíprocas presupuestales, porque yo ahí en el régimen de presupuestal lo observo que está allí para cumplir con esa labor. Uno podría en este momento decir, pero ¿será que eso es factible? ¿Será que eso es posible? Pero pues ellos que tienen esa competencia, pues lo habrán analizado, lo han estudiado, y la contaduría inclusive en algunas reuniones, en algunas mesas de trabajo, les explicó cómo es que adelanta su proceso de consolidación, que a todas luces debo manifestarlo y que en Focal este es uno de los temas referenciales para los demás países, ¿no? La contaduría recibe muchas comisiones que han llegado de varios países para ver nuestro modelo de consolidación, porque de verdad que es un modelo que viene aplicándose hace muchos años, un modelo robusto y un modelo que ha servido, como decimos, de referencia. Pero frente a la pregunta, sí, yo sí creo que la Contraloría está pensando en pedirle a las entidades información para hacer su consolidación de la contabilidad presupuestal. Bueno, finalmente, para que vamos cerrando, yo también veo por ahí que esta semana vi que se expidió una norma como de conformación de un grupo interinstitucional. Me imagino yo que tiene que ver con todos los temas de cómo se iniciará ese proceso de implementación de lo que el COMPES 4008 del 2020 pues denomina como la política pública de gestión financiera presupuestal. Bueno, ese tema también es como muy curioso pues para los que vivimos en este mundo de lo público, porque bueno, uno diría, hubo intentos pues, me parecen los primeros pasos que se dieron de los desarrollos de la contaduría pues con los sistemas de información, con el CHI, con el PUT, tratando de integrar todo eso, pero ahora ya el alcance es como muchísimo mayor, según yo lo veo, de tratar de que todos esos sistemas de información hoy fragmentados pues, pero nos están dando un plazo como de 9 años, pues, para que en el Estado logremos eso. Yo veo un asunto ahí como, no sé, en un puntico, esa relación entre la forma de manejo de la contabilidad pública y el manual de estadísticas de finanzas públicas. Doctor Pedro Luis o el mismo Iván, ¿ustedes cómo ven eso ahí? ¿Eso lo ven muy complicado? ¿Es un asunto de largo aliento? Porque les tiro esa preguntita a ver cómo ven ustedes eso ahí, esa relación entre la contabilidad pública y el manual de estadísticas de finanzas públicas para lograr cómo articular eso. Pues estoy hablando de ese caso concreto, pero imagínense cómo era el otro con los otros sistemas de información en lo que plantea ese plan a 9 años, pues, para implementar. A ver, mire, Iván, y usted les complementa. Cuando yo llegué a la contaduría en el año 2011, a mí fue a la oficina porque uno no se puede quedar con la historia. Yo soy de ese concepto. La historia hay que contarla para las generaciones, porque el país muchas veces le falta de conocer parte de la historia. A mi oficina llegó una persona que trabajó conmigo hace muchos años, cuando yo trabajé en la Contraloría General de la República. Yo fui auditor financiero de la Contraloría alrededor de 5 años. Y en esa época yo trabajé con un jefe mío que trabajaba en el externado. Algunos de ustedes de pronto lo conocen, se llama Jesús Alberto Plata Martínez, Chucho Plata. Y él fue y me visitó a la contaduría, pues por saludarme y decirme, Pedro, yo estoy viviendo en Miami, yo puedo colaborarle en lo que usted necesite, ahora que tanto se habla de que el país debe tener una nueva arquitectura de las finanzas públicas. El tipo de un estudioso de ese tema. Yo dije, claro. Y él me ofreció a mí la ayuda para que Colombia integrara unas ayudas económicas internacionales. Y efectivamente lo aprovechamos con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación y la Contaduría General de la Nación. Invitamos en su oportunidad a la entonces Contralora y no quiso participar. Entonces,
Cada quien es libre de, si lo invitan a un paseo, de ir o no. Nosotros formulamos un proyecto de cooperación internacional del orden de $9 millones. En esos $9 millones, la contrapartida eran $1.500.000 para las 3 entidades públicas, pero no con presupuesto, sino nosotros los cuantificamos con talento humano de contrapartida. En cambio, que la Agencia de Cooperación Internacional colocó $7,5 millones. Con esa plata, ahora sí le digo de dónde provienen, de la Secretaría Económica del Gobierno Suizo. Eso se llama SECO. Nos dieron esa plata y nosotros comenzamos a trabajar en las primeras de cambio para estructurar un proyecto macro que apuntara a la integralidad de los procesos de la gestión financiera pública. Y se hicieron unas cuantas consultorías a nivel mundial con los mejores consultores. Se sacaron unas conclusiones a partir del segundo cuatrenio del anterior presidente y con el ministro Cárdenas, y se dejaron como una política definida ahí para definirla en unos documentos COMPES que se estructuraron. Esos documentos COMPES se comenzaron a trabajar, unos borradores, y es lo que usted un día hablaba hoy del 4008. La primera fase de esa ayuda de cooperación internacional finalizó y suscribimos una segunda ayuda de ayuda económica, y ya estando con el Contralor Maya, él sí dimensionó la importancia de la cooperación y de la plata y le solicitó que le diéramos autorización para entrar a ese convenio, y la Contraloría hoy en día es usuaria de esos convenios de recursos internacionales. Ahí es donde se está desarrollando toda esta plataforma nueva de la integración de los sistemas de gestión pública, a efecto de que la información esté en una gran bolsa de información para que cualquier usuario la pueda tener a la mano, con las implicancias del Manual de Estadísticas Públicas del Fondo Monetario Internacional, que hace las evaluaciones, lógicamente, del país sobre la base contable. Entonces, lo que hemos articulado nosotros, y para bien de nosotros aquí en Colombia, doctor Rodrigo, con el último Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, Colombia, a nivel de Latinoamérica, tomando como la base contable, es el único país que ya está usando el Manual de Estadísticas último del Fondo Monetario sobre la base de la contabilidad pública, porque nosotros ya tenemos 2 años de estar consolidando bajo NIC-SP y NIF los estados contables de la nación. Y esa información que nosotros tenemos en el chip es la que utilizan lo que nosotros llamamos los usuarios estratégicos, que son el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación, el DANE para las estadísticas fiscales del Estado. Entonces, ese es un tema de conjugación, de simbiosis de actividades nuestras. Y por eso ese gran proyecto en el COMPES se recogió toda esa arquitectura para que el Estado a nivel de Latinoamérica, Colombia, sea un referente internacional en estos temas. Yo paro aquí, Iván, complemente lo adicional que usted conoce también del tema. Adelante. Ok, rápidamente complemento lo que dice el contador, que ya está, digamos, lo explicó bien en el siguiente sentido. Mire, el ICSASB, que expide las normas pues para el sector público de contabilidad, y el Fondo Monetario Internacional, que ha expedido el manual para las estadísticas fiscales, en ese manual bien lo está señalando que las estadísticas fiscales deben derivarse de una contabilidad base de Vengo. Como la costumbre en los países es que que esas estadísticas las estaban estructurando sobre la base del presupuesto, pues de hecho que se quedaba mucha información importante sin incorporar en esas estadísticas. Eso hace que digamos, el interés ahora sea en que los países adopten la contabilidad de Vengo. Como Colombia, bien lo dice el contador, ha sido avanzado en esto, entonces hoy es de los pocos países, y digamos aquí en Latinoamérica digo que el primero, pero a nivel mundial, que está alineando esas estadísticas fiscales con la contabilidad. Pero el documento 4008, el COMPES 4008, lo que pone en evidencia como diagnóstico es que, digamos, aquí en Colombia hemos actuado un poco cada uno desde su regulación, es decir, la contaduría con la parte contable, allá presupuesto, por allá. Entonces lo que dice es, mire, tenemos que trabajar
y vamos a dar un plazo de un tiempo, pues, en este caso 9 años, para ir por fases, para lograr que efectivamente todos estos subsistemas que hacen parte de lo que es la gestión financiera pública se integren, que los sistemas, que los software que están individuales en cada uno de ellos, podamos hacerlos interoperables. Y con eso seguramente vamos a reducir costos, vamos a ahorrar una cantidad de recursos que le van a permitir y además vamos a disponer de una mejor información. Entonces el 4008, el COMPE, es la ruta que se está trazando y que el primer paso que ya dimos es que cada entidad a nivel individual, cada regulador, llamémoslo, tuvo que alinearse a los estándares internacionales. Entonces, la contaduría ya está alineado con los estándares internacionales de contabilidad. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, también ya alineó sus clasificadores presupuestales a partir de las estadísticas. El DANE, obviamente, ha venido siempre, digamos, de lo que son las cuentas nacionales con los últimos desarrollos internacionales. Entonces, ya estamos en esa primera fase, ya las entidades, diríamos, cada una alineadas a estándares internacionales. ¿Qué hace falta? Que empecemos a integrarnos. ¿Por qué? Porque hay conceptos contables que pueden ser diferentes a lo que están hablando allá en cuentas nacionales o lo que pueden estar allá hablando en presupuesto. Entonces, un poco esa alineación y que los sistemas que allá tiene el Ministerio uno, que por allá tiene otro, también lo podamos hacer interoperables para digamos, como que optimizar, ¿no? Ese ejercicio de la gestión financiera pública. Con eso complementaría esta pregunta interesante del proceso. En eso estamos. Y por eso la semana pasada se expidió el decreto, creo que es el 224, en el cual integró la comisión de estadística digamos, de finanzas públicas, que es que es el ente rector, diríamos, el que va a trazar las políticas de cómo cada entidad debe empezar a hacer su trabajo individual, pero ya integrado con, digamos, con la política general que se establece en el COMPES. Y dentro de ese comité, que es el institucional, tiene asiento el contador general, obviamente el ministro de Hacienda, el director del DANE, que son pues las autoridades que manejan cada uno las temáticas a nivel, digamos, de la gestión financiera pública. Bueno, no nos queda entonces sino agradecer a los colegas contadores públicos, doctor Pedro Luis Borges, contador general de la Nación, al colega Iván Castillo, también una persona muy importante para los temas de apoyo en temas de implementación de la contabilidad pública en Colombia. Y a nombre del 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos, agradecerles su participación desinteresada en ilustrarnos a todos los contadores privados y públicos sobre estas temáticas. El Congreso Colombiano de Contadores Públicos tiene al momento registros de 1.694 inscritos, más las actividades que hemos programado abiertas en YouTube y en Facebook Live, lo que nos da pues un panorama de muy buena participación de contadores públicos colombianos en el Congreso y en particular en los diversos temas pues que nos abordaron. Le reitero pues el agradecimiento al doctor Pedro Luis y al doctor Iván Castillo, muy agradecidos pues por haber aceptado su invitación a participar con nosotros en esta actividad del día de hoy. De parte mía, de verdad agradecerles más bien la invitación de poder compartir pues este espacio y poder contar lo que estamos haciendo en la Contaduría General, cuáles son las perspectivas que tenemos. Y no quiero despedirme sin antes invitar a los estudiantes de la Universidad de Antioquia con ese importante proyecto a decirles que la contaduría estaría, como se dice, presto a brindarle todo el apoyo que requieran en estos temas de que están formando como diríamos, veedores, ¿no? En ese trabajo también viene la contaduría con la función pública, vienen diseñando una serie de cartillas para que ellos también la puedan utilizar, ¿no? Entonces hay unas cartillas sobre lo que es la veeduría ciudadana,
en donde, digamos, la contabilidad pública tiene ahí un capítulo importante. Entonces, a los muchachos que cuenten una contaduría, que lo podemos apoyar en lo que ellos necesiten, y que los aplaudimos por excelente trabajo. Y al Congreso, excelente. Gracias por la invitación y nos vemos en futuros escenarios seguramente. Muchas gracias. Doctor Pedro Luis, le damos el espacio para que se despida también de nuestro evento y con los agradecimientos. ¿Está por ahí? Parece que ya el doctor Pedro Luis o se desconectó, se salió. Bueno, entonces, sí, damos cierre pues a la actividad del foro y los invitamos ya para las actividades del día de mañana, en donde temas. Bueno, finalizamos entonces nuestra actividad y simplemente nos queda invitarlos para el día de mañana en la clausura de nuestro Congreso de Contadores. Iniciamos con una conferencia central y después haremos la elaboración de los documentos de conclusiones, recomendaciones y reconocimientos que haremos a los contadores colombianos que consideramos pues que son ilustres en representación de nuestra profesión. Feliz noche pues para todos los que nos acompañaron hoy en la Comisión Quinta del Sector Público. Muchas gracias.